Buenas tardes a todos. Se da comienzo a la sesión. Como siempre, al inicio de cada pleno, pues rogaría que seáis breves, concisos y que por lo menos pues con educación se pueda hablar y dialogar. También pedir disculpas si a lo largo del pleno pues estoy un poco delicado de salud. Vamos a intentar sacar adelante el pleno. Y empezamos con el primer punto, que es aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Si tenéis algo que decir del acta de la sesión anterior, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor del acta de la sesión anterior? Por unanimidad se aprueba la votación. Segundo punto, ordenanza reguladora de las ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales. La Constitución española, en el capítulo 3 del título 1, relativo a los principios rectores de la política social y económica, compromete a los poderes públicos en la promoción de las condiciones necesarias a fin de garantizar y asegurar una digna calidad de vida de todos los ciudadanos, configurando a través de su articulado el soporte básico de un sistema público de servicios sociales. Las ayudas sociales son prestaciones económicas no periódicas para afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades básicas de los beneficiarios, provocados por situaciones excepcionales. Asimismo, se destinan a cubrir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de la población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades básicas. El objetivo fundamental de esta ordenanza es paliar situaciones sociales que no admiten demora. Esta ordenanza tiene por objetivo regular las bases para la tramitación y concesión de las distintas ayudas económicas individualizadas en materia de servicios sociales que otorga el Ayuntamiento de Maello. Así pues, por los motivos antes expuestos y para dar ejecución a la partida presupuestaria aprobada para este año 2016 en materia de ayudas sociales, se da lectura a la ordenanza que se propone. Ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales. Artículo 1. Objetivo y definición. El objeto de la presente ordenanza es la definición y regulación de las diferentes ayudas municipales destinadas a la atención de necesidades sociales, entendiendo por tales el conjunto de ayudas y prestaciones económicas de carácter no periódico destinadas a paliar o resolver por sí mismas o complementariamente con otros recursos y prestaciones situaciones de emergencia social, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades básicas. Artículo 2. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas o familias residentes en el municipio de Maello que cumplan con los requisitos establecidos para su concesión. Artículo 3. Perceptores. Pueden ser perceptores de las ayudas los propios solicitantes y beneficiarios de las ayudas. B. Las entidades o personas designadas para su percepción, así como los proveedores de los bienes o servicios para los que se concede la ayuda, debiendo en tales casos ser autorizado el pago por el beneficiario o, en su defecto, por el Ayuntamiento de Maello, responsable de la gestión de las ayudas. Artículo 4. Tipología y cuantía de las ayudas. Las ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales serán las siguientes. 1. Ayudas para alimentación básica para jóvenes y o desempleados, con una cuantía máxima anual de 200 euros por beneficiario y familia. 2. Ayudas para medicación esencial. Ayuda económica específica y excepcional para hacer frente a la aportación económica de medicamentos, siempre que estén prescritos por facultativo del Servicio de Castilla y León de Salud. Se consideran medicamentos esenciales y los mismos se encuentren dentro del catálogo de medicamentos incluidos en la financiación del Sistema Sanitario Público de Castilla y León, por una cuantía máxima anual de 150 euros por beneficiario y familia.
La cuantía de las ayudas se fijará atendiendo a la situación de riesgo. Artículo 5. Requisitos de los solicitantes. Los solicitantes de las ayudas deben cumplir con los siguientes requisitos. 5.1. Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber iniciado el trámite legal de emancipación. 5.2. En el caso de las ayudas para alimentación básica, tener entre 18 y 35 años, ambos inclusive en el momento de la presentación de la solicitud, y o estar en condición de desempleado durante más de 6 meses consecutivos. 5.3. Con residencia legal en España y estar empadronado en el término municipal de Maello con una antelación mínima de 6 meses de la solicitud. 5.4. Que el cómputo total de los ingresos anuales de la unidad familiar de la que forma parte el solicitante sea inferior a 6.000 euros en el año anterior a la presentación de la solicitud. 5.5. Que el valor catastral de sus propiedades no supere la cantidad de 20.000 euros. 5.6. Justificación del riesgo a cubrir. Artículo 6. Documentación acreditativa. La documentación que deben presentar los solicitantes será la siguiente: solicitud de ayuda según modelo oficial debidamente cumplimentado, certificado de empadronamiento, fotocopia del libro de familia, fotocopia del DNI del solicitante o de documentación acreditativa de la identidad, fotocopia de la tarjeta de desempleo, certificado del INEM que acredite el tiempo en situación de desempleo en el caso de la ayuda para alimentación de desempleados, declaración jurada de ingresos de la unidad familiar según modelos adjunto, fotocopia de la declaración de la renta o certificado negativo de Hacienda, certificado de valor catastral de las propiedades, certificado de estar al corriente de pago por el Ayuntamiento de Maello emitido por el OA, justificante de la demanda o riesgo a cubrir. 1. En caso de que la ayuda sea para medicamentos, deberá aportar copia de las recetas prescritas por médicos del Sistema Público de Salud, así como los justificantes de los abonos farmacéuticos. En caso de alimentos, presentará facturas o facturas pro forma de alimentos básicos de la dieta. Otros documentos específicos según la circunstancia o necesidad. Cualquier otra documentación que para la correcta valoración de su solicitud se pueda ser requerida durante su tramitación. Y documento de domiciliación bancaria. Fotocopia de la libreta de ahorro a nombre del titular de la ayuda y en el que aparezcan los 20 dígitos que componen el código de cuenta cliente. Artículo 7. Forma, lugar, plazo y presentación de las solicitudes. 7.1. La solicitud, acompañada de la documentación complementaria especificada en el artículo 6, se formularán en el modelo oficial que figura anexo y que podrá obtenerse en las oficinas municipales, en el que se expresará el número de cuenta bancaria designada para percibir en su caso dicha ayuda. La solicitud dirigida al señor alcalde presidente acompañada de la documentación necesaria será presentada en las oficinas del Ayuntamiento, Plaza de la Constitución 1, Maello, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre, reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 7.2. De manera excepcional, los expedientes podrán ser incoados de oficio cuando concurran circunstancias graves, extraordinarias o urgentes que así lo aconsejen. 7.3. El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto durante todos los meses del año. Artículo 8. Resolución. El señor alcalde presidente resolverá el expediente de forma expresa por el orden de su fecha de presentación hasta agotar el crédito presupuestario existente en el plazo máximo de 15 días y se notificará a los interesados en los términos establecidos en el artículo 58 de la Ley 30/1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Artículo 9. Revocación de las ayudas. 9.1. La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados por los solicitantes podrá dar lugar a la denegación de la ayuda solicitada, aun cuando el solicitante reuniera los requisitos para la concesión. 9.2. Transcurrido el plazo de 3 meses desde que la ayuda está dispuesta para ser abonada, sin que el ingreso se haya podido efectuar por causas imputables al interesado,
se podrá proceder a la revocación de la ayuda. Artículo 10. Compatibilidad de la subvención. La subvención a que se hace referencia en la presente ordenanza será compatible con cualquier otra establecida por las administraciones públicas o cualquiera de sus organismos. Artículo 11. Régimen jurídico. En aquellas materias no reguladas expresamente por esta ordenanza, será de aplicación la legislación de régimen local en su defecto de carácter general y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de subvenciones. Las resoluciones recaídas en los procedimientos agotan la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el órgano correspondiente de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición regulado en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre, reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Disposiciones adicionales. Primera, determinación de rentas e ingresos. A los efectos previstos en la presente ordenanza, el cómputo de rentas y o ingresos deberán entenderse como tales aquellos que comprendan todos los recursos de que dispone la persona o unidad familiar, tales como salarios, pensiones, prestaciones, subsidios, rentas provenientes de bienes muebles o inmuebles o cualquier otras. Disposición final. La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y tendrá vigencia indefinida hasta su modificación o derogación expresa. Esta es la ordenanza que se ha realizado. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. A nuestro parecer es una ordenanza discriminatoria por cubrir solo a personas entre 18 y 35 años. ¿Qué pasa con el resto del núcleo poblacional? A nuestro parecer está hecha para o bien no atender a nadie o destinada a alguna persona concreta que a sabiendas reúna ya esas condiciones. Si la persona tiene casa, es obvio que o vive en un pajar o siempre va a superar los 20.000 euros de valor catastral, así que más bien debería haber puesto para personas sin casa propia o que tengan que pagar un alquiler. ¿Qué ocurre con el resto de personas que no están entre esas edades? Si lo están pasando mal, se mueren de hambre. Y en cuanto a lo de las medicinas, no aclara nada. Va destinado a todo el mundo que esté en el paro, con la antigüedad que ha precisado, que gane menos de 6.000 euros y que el valor catastral de su vivienda no supere los 20.000 euros. ¿Se refiere a medicamentos para enfermos crónicos o para qué? Siento decirle que es una ordenanza un tanto ambigua. No aprobamos esta ordenanza porque roza el ridículo, o se hace como Dios manda para ayudar a quien lo precise, joven, adulto o mayor, o para que se quede en agua de borrajas, mejor no perdemos el tiempo. Nuestros vecinos deberían saber que en el caso de estar pasándolo mal, de no poder hacer frente a gastos para alimentos, medicinas para enfermedades crónicas, luz, etc., pueden contar con su ayuntamiento para ayudarles el tiempo que sea preciso, atendiendo a su privacidad para que no sea vox populis, por lo que le pedimos que en todo caso nos reunamos todos, cada uno aporte su punto de vista y se haga algo más concreto, con unas miras más amplias y pensando en todos los vecinos, no solo en unos cuantos. Bueno, pues tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Pues a nosotros nos parece bien la ordenanza. Bueno, pues procedemos a la votación. Votos a favor de la ordenanza. Votos en contra. Abstenciones. Volver a votar, ¿no? Que ha habido un sí, empate. Sí. Pues votos a favor. Votos en contra. Pues por el voto de calidad, ¿no?, del alcalde. Sí. Pues queda aprobada la ordenanza. ¿Cuál fue la primera votación entonces? Perdona. La primera fue 3 a favor y 3 en contra. ¿Y una abstención? No. Claro, perdón. Negativos los de Ciudadanos, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Solicitud del presidente de la Comunidad de Propietarios del Conto de Fuenteviejo para obtener autorización municipal a fin de ubicar un sondeo y la parte de red de conducción de agua y energía eléctrica en la zona verde perimetral de la urbanización de Pradoncinas. Tiene la palabra la señora secretaria para darle lectura a su informe.
Bueno, esta solicitud ya la planteó la comunidad de Coto de Puente Viejo allá por el año 2011 y entonces en esa época hizo un informe el técnico municipal diciendo que a él le parecía que era viable y lo informó favorablemente porque decía que era compatible el uso con otros usos dotacionales en el espacio libre público y que además para mayor abundamiento el uso que se solicita no conlleva la ocupación en superficie de la zona verde ni menoscaba el uso ni la posible plantación de especies vegetales. Bueno, yo posteriormente realicé un informe que lo voy a resumir también para si no se hace quizás muy pesado el leerlo entero, en el que cuento los antecedentes de cuando lo solicitó el señor Muñoz, o sea, el presidente de la Comunidad de Propietarios, el 15 de marzo de 2011, en el que expuso sus razones, que básicamente son la presencia de arsénico en el agua, de la que se abastece la urbanización Coto de Puente Viejo, y entonces solicitaba el permiso para poder hacer este sondeo en la zona verde perimetral de la urbanización Prado Encinas. El 19 de julio de 2011, como dije antes, el señor arquitecto emitió un informe con carácter favorable para esta petición. Y el 18 de mayo de 2016 el señor Muñoz volvió a presentar un nuevo escrito que acompañó de un proyecto redactado por el ingeniero de minas don Pedro Carrasco García, solicitando al ayuntamiento lo siguiente: autorización para ubicar el sondeo y la parte de la red de la conducción del agua y energía eléctrica que afectaría a la zona verde perimetral de la urbanización Prado Encinas, propiedad de ese ayuntamiento, hasta la entrada en la urbanización Coto de Puente Viejo, propiedad de la comunidad de propietarios a la que represento, para poder dar el servicio de agua potable básico y obligatorio en todos los núcleos de población. Entonces yo los fundamentos jurídicos que manifiesto en mi informe pues son que la zona verde en la que se pretende ubicar el sondeo de la urbanización en la urbanización Prado Encinas pues es de titularidad municipal, está inscrita en el registro de la propiedad, al tomo tal, libro tal, folio tal, etcétera. Que según lo informado por el arquitecto asesor, en el informe al que hice referencia antes, el sondeo y la tubería de abastecimiento tienen carácter de dotación urbanística pública y teniendo en cuenta el artículo 94 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, punto A, segunda, el espacio libre público es compatible con otros usos dotacionales. Para mayor abundamiento, el uso que se solicita no conlleva la ocupación en superficie de la zona verde, ni menoscaba el uso ni la posible plantación de especies vegetales. Yo consulté después con el jefe de Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento, el señor Francisco Pablos, para constatar la aplicabilidad de esta norma y llegamos a la conclusión de que sí, de que era de aplicación directa, siempre y cuando no se ocupara más de un 10% de la superficie. No obstante, examinado luego el plan parcial, la ordenanza de zonas verdes públicas del plan parcial Aldehuela de la Freila, que es la de la urbanización Prado Encinas, establece literalmente las condiciones de uso, los permitidos y los que están prohibidos. Es decir, permite almacenes, espectáculos y recreativo, pequeñas instalaciones como teatros al aire libre o kioscos para música. De hotelero permite pequeños kioscos para bebidas y helados de carácter provisional o permanente, y sociocultural permite pequeñas instalaciones como bibliotecas o sala de exposiciones. Los demás usos están prohibidos, es decir, que aunque la infraestructura pues sea para uso de la comunidad y un servicio público, pues en la zona verde superficial no podría instalarse, tendría que ir subterránea. Entonces, existen diversas sentencias del Supremo en las que dice que aunque el uso de la superficie sea uno, sí que se puede utilizar el subsuelo para un uso distinto. El caso típico es el de los aparcamientos, por ejemplo. Entonces, en este caso, si no se va a utilizar la zona de la superficie, sí que el uso, siempre que sea subterráneo, estaría permitido, aunque la ordenanza del planeamiento no lo permita en principio. Cito aquí alguna sentencia para quien le pueda interesar al respecto, y esto es básicamente lo que dice mi informe. Y termino concluyendo que en base a todo esto, pues sí que se podría autorizar la ubicación del sondeo y la parte de la red de conducción de agua y energía eléctrica en el subsuelo de la zona verde perimetral de la urbanización Prado Encinas. Bien, es evidente que nos encontramos ante un problema que surge por la deficiente prestación agua de problemas de arsénico, del servicio de abastecimiento domiciliario del agua potable a un núcleo de población dentro de nuestro término municipal donde ejercemos nuestras competencias.
Más concretamente en un núcleo de población donde en la mayoría de los casos se otorgan licencias de primera ocupación, para lo cual se requiere en todo caso que la parcela cuente con los servicios e infraestructuras básicas en la urbanización que necesariamente supone la completa ejecución de las obras de dichas obras de urbanización, tal y como viene recogiendo de forma específica y de manera casi unánime toda la legislación autonómica que parten de una base establecida desde la legislación estatal. Con lo que para poder otorgar las licencias de primera ocupación debe exigirse la garantía ineludible de que la parcela tiene la condición de solar, a contar con todos los servicios básicos, exigiendo expresamente certificación sobre la puesta en funcionamiento de las instalaciones y la correcta ejecución de todas las acometidas de las redes de suministros. El servicio de abastecimiento de aguas es un servicio obligatorio y mínimo. Así se deduce de la lectura del artículo 26 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, Ley reguladora de las bases del régimen local, si bien en contrapartida, conforme el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. Las entidades locales podrán establecer tasas, como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. De esta obligatoriedad de prestación surge el correlativo derecho de los vecinos del municipio a poder exigir su establecimiento y prestación. Artículo 18.1.g del régimen de la Ley reguladora de las bases del régimen local, de tal manera que el vecino puede solicitar la prestación o el establecimiento de correspondiente servicio público, debiendo exigirlo formalmente al constituir una competencia municipal propia de carácter obligatoria. Exigir que el servicio se preste en las condiciones y calidades adecuadas, mantenimiento y que la legislación establece. Y tercero, en caso de negativa por parte del Ayuntamiento, tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo, pudiendo ejercitarse acciones judiciales al respecto. Es indudable entonces que el servicio de abastecimiento de aguas es un servicio obligatorio y mínimo, que los ayuntamientos estamos obligados a dar o facilitar. Es por eso que, en base a estos motivos y a los informes del arquitecto y la señora secretaria, estamos de acuerdo en autorización la ubicación de este sondeo en este lugar. Eso sí, deberán de presentar toda la documentación exigible para su autorización antes al ayuntamiento. Este acuerdo no sería la autorización. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente a que Coto haga un sondeo en una parcela municipal dentro de la urbanización de Pradoncinas, máxime cuando tanto el técnico como la secretaria dan el visto bueno, y es para intentar encontrar agua sin arsénico. No obstante, y habiendo visto que el escrito de conformidad de la comunidad de propietarios de Pradoncinas data del 2011, creemos que sería más oportuno que dicho escrito fuese de hoy en día para evitar problemas en un futuro. Tenemos entendido que Pradoncinas paga el agua muy cara al promotor y dueño del sondeo que hoy tienen y que de cara al futuro desearían hacer un sondeo propio. Y no sabemos si el sondeo que desea hacer Coto podría suponer algún problema para realizar otro en el futuro. Por lo que, adelantándonos a lo que pueda acontecer, vemos más recomendable que se celebre una reunión entre ambas juntas de propietarios y algún representante de este ayuntamiento y se deje por escrito lo que ambos acuerden, eximiendo al ayuntamiento de culpas por posibles encontronazos que puedan surgir en el futuro por la realización de ese sondeo. Por lo que Ciudadanos, mientras no exista ese escrito de conformidad actual, se abstiene de dar su aprobación a ese proyecto. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Nosotros consideramos muy necesario resolver ese problema tan urgente que tienen estos vecinos, bueno, que lo llevan teniendo durante muchos años. Bueno, pues vamos a proceder a la votación para concederse a la entidad solicitante autorización para ubicar el sondeo y la parte de la red de conducción de agua y energía eléctrica en el subsuelo de la zona verde perimetral de la urbanización Pradoncinas. Aclarar antes lo que ya he dicho, que no sería la autorización propia en sí, sino que debería de presentar la documentación que exige para hacerlo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Pasamos al siguiente punto, escrito de don Juan Julián Jiménez Sanz sobre la comunicación de deuda de pastos 2011, 2012 y 2015 efectuada por este ayuntamiento. Tiene la palabra la señora secretaria para dar lectura al mismo. Bueno, este vecino, Juan Julián, se le envió una comunicación diciéndole que tenía pendiente de abono los pastos del año 2011 por importe de 621,32 euros, los de 2012 por importe de 706,05 euros y los de 2015 por importe de 206,05. En el caso de 2015 es porque él hizo un ingreso de 500 euros, pero el importe real eran 706,05, el que había aprobado el Pleno en su momento. Entonces, presentó un escrito en el Ayuntamiento al que voy a dar lectura por orden de la alcaldía. Escrito respuesta al comunicado del Ayuntamiento a mi persona, por el cual se me requiere el pago de los conceptos pastos 2011, 2012, 2015. Indicando que bajo, es que lo entiendo mal porque está escrito a mano y voy a ver si lo entiendo. Indicando que bajo mi punto de vista y apelando a la justicia y objetividad de los hechos, no procede el pago de dichos conceptos por los motivos que a continuación expongo. En relación a los dos primeros, 2011-2012, por los cuales se me requiere dicho pago, y no habiendo solicitado certificado de pastos, el cual es indispensable para el cobro de subvención de la PAC, y no habiéndome aprovechado de ello, entiendo que es injusto de toda injusticia dicho pago, viniendo todo esto de la corporación anterior, la cual me tenía una ojeriza supina. Por esa misma regla de tres, el conteo de animales se debería haber realizado a todos los ganaderos del pueblo. Al señor que tiene un caballo pasando por el señor que tiene 3 caballos sin pagarme un duro. Al igual que el señor que tiene 1.200 ovejas y pide pasto solo para 500, sacando a pastar las 1.200. Y el señor que tiene 80 vacas y solo paga por 45. Mientras no se realice ese conteo de dichos animales que han pastado y no han pagado, mi persona hará lo mismo, no pagar. También conviene tener en cuenta la prescripción del hecho, aunque no obstante solicito copia de todo el expediente al cual tengo derecho según la Ley 30/1992, que esto se le entregó como consta aquí en el escrito. En relación al tercer concepto, pago 2015, por el cual se me solicita el pago de una cantidad no pagada del pago total que me valdría. Según el acuerdo verbal llegado por todos los ganaderos del pueblo, tutelada por el anterior alcalde, en la que se llegó al acuerdo que a los 3 ganaderos de ganado vacuno le correspondían un prado a cada uno cercado, el cuarto prado cercado le correspondía al ganadero que más ganado tenía y a los ganaderos de ganado equino que pudiera haber. También al ganadero de ovino le pertenecían el pastar los prados sin cercar. Expuesto dicho acuerdo verbal el año 2015, en el prado que me pertenece como ganadero, entre paréntesis horcajos, han metido gran parte del año varios animales, quitando el sustento y comida a los míos. Si de per se mis animales no han estado en dicho prado por el mal estado del mismo, por el mal uso que le han dado al mismo, utilizándolo como escombrera y estercolero, lo que no debería es haber pagado un duro por el mismo. La cantidad no pagada es una proporción del tiempo y los animales que han estado en dicho prado, no perteneciéndoles estar ahí, la cual debería hacerla efectiva el dueño de los animales que, estando indebidamente ahí, me han provocado un perjuicio considerable. Entendiendo que los motivos que indico son irrefutables y de toda solidez, solicito el archivo de dicho escrito por improcedente. Creo que es conveniente comentar los antecedentes de los acuerdos de pleno en base a los cuales se le requirió el pago. Hubo un acuerdo en mayo de 2012 en el que se le adjudicaron 30 ovejas, porque 30 vacas, porque el alcalde de entonces dijo que pensaba que tenía alrededor de unas 30, puesto que efectivamente él no había solicitado pastos, el ganadero. Entonces él presentó un escrito, adjuntó las hojas de la Junta de Castilla y León, del Samocil, en el que figuraba el número de animales que tenía, y entonces el Pleno, en otra sesión de 31 de agosto de 2012, pues dio por bueno ese número de cabezas de ganado que él decía que tenía, según figuraba en la documentación de la Junta.
y se aprobó pues que en el año 2011 se le cobraran 22 en el 2011 y 25 en el 2012. Este acuerdo le fue notificado, está aquí el acuse de recibo, él lo recibió y no lo recurrió nunca en ningún momento. El plazo de prescripción al que alude en su escrito pues tampoco se ha cumplido porque son 4 años y este acuerdo es del 31 de agosto de 2012, con lo cual los 4 años no se han cumplido todavía. Bueno, en relación al escrito, nuestro grupo tiene que decir en primer lugar que nadie puede decidir por sí mismo ni imponer a una administración el importe de la deuda que debe de pagar a la misma. Es así porque para ello existen las normas o los acuerdos de pleno para establecerse y será la misma la que fijará el importe de acuerdo a esas normas o a esos acuerdos. En segundo lugar, en relación a los 2 primeros años, 2011 y 2012, decir que no es el momento de excusarse del pago de los mismos cuando se reclama por medio de un escrito del Ayuntamiento y más aún cuando se ha dejado pasar el plazo después de aprobarse por pleno el número de cabezas a pagar porque era eso lo que se reclamó en su día y ahora resulta que es la deuda pendiente de pago la que no se está de acuerdo con ella también. También decir que si se han utilizado los prados para pastar las cabezas de ganado no tiene nada que ver con el cobro o no de la subvención de la PAC y algún aprovechamiento de los pastos habrá habido. Por otra parte, decir que sí, que es cierto que hubo caballos que se metieron en ese prado, aunque ya no están a día de hoy, y también que se ha utilizado el mismo como escombrera, como pudo comprobarse por nuestro equipo de gobierno al comienzo de la legislatura y que posteriormente inmediatamente cerramos por su ilegalidad de manera urgente. Está claro que a esta persona se le ha hecho algún perjuicio. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. En este caso concreto, lo único que podemos decir es que este señor tiene una cara dura increíble. No paga porque no ha solicitado los pastos, pero mientras tanto sus vacas pastaban en los prados municipales, se bebían el agua de los abrevaderos y rompían los vallados. Se queja de que a él le contasen las vacas y al resto no. Normal. Si el resto presentó un padrón de ganado y él metió las vacas y no lo solicitó, los que integraban el ayuntamiento en ese momento, que no eran tontos, ven que en dicho prado hay vacas y las cuentan por encima y se lo hacen saber. Inmediatamente ese señor mete un escrito y dice que no son las que han contado, que son menos. Y en pleno se acepta por unanimidad el número de reses que este señor ha presentado. Desde entonces no presenta ningún tipo de alegación, por lo que se entiende que ha aceptado ese padrón, puesto que se le ha informado debidamente. Ahora, después de varios años, dice que no paga porque no le da la gana. ¿Qué pensarán el resto de ganaderos? Yo tampoco he pedido que me pasen el recibo del IBI y me le pasan. También puedo decir que ahí está la casa y que yo no estoy dentro. ¿Por qué me lo cobran? Absurdo, ¿no? Pues más de lo mismo. Por otro lado, dice que apenas ha tenido las vacas en el prado y que no tendría que pagar un duro. Yo vivo enfrente de ese prado y veo desde mi ventana todos los días las vacas prácticamente los 12 meses del año. Y cada persona que baja por esa carretera ve las vacas pastando en ese prado. Así que no estamos ciegos y las vacas están ahí. Este año dice que considera que sus vacas, que han estado casi todo el año, se han comido 500 euros y 3 yeguas que no han estado más de 2 meses se han comido 200. Por Dios a las proporciones. Se utilizan los prados como corrales, aun cuando no tengan pasto alguno. Les tiran alpacas y listo. Tienen agua a discreción y aún se quejan. Por nuestra parte, el año que viene, a ese señor, mientras no pague lo que debe, le deberíamos denegar los prados. Según él, están hechos una porquería, pues que las meta en sus propiedades y lo tenga a su gusto y así no tiene que pagar nada. Cuanto más se les da, más exigen. Nosotros consideramos que este señor tiene que pagar toda la deuda que ha contraído con el consistorio y que mientras no lo haga, que no vuelva a meterlas. Y si el número de reses que pastan es un problema, que vayamos a contar las de todo el mundo, sin avisar, y así vemos cuántas tiene cada ganadero y actuamos en consecuencia. También consideramos que habría que establecer un periodo de apertura de prados y otro de cierre, y que se cumpla rajatabla, para que el campo se regenere, y mientras no lo hagamos, pues seguiremos teniendo problemas. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Nosotros consideramos que tiene que pagar. Bueno, pues vamos a proceder a la votación. La votación es acuerdo de archivo de dicho escrito por improcedente, según él dice él. Votos a favor. De que se archive. De que se archive. Votos en contra. Pues por unanimidad. Pasamos al punto 8, solicitud de recepción de la urbanización de Sa de Pancorbo. Tiene la palabra la señora secretaria para dar lectura al informe.
Bueno, el señor alcalde me solicitó que redactara un informe sobre este asunto y yo lo he hecho, como no podía ser de otra forma. Voy a leerlo o explicarlo en parte, en la medida que pueda, también para que no se haga demasiado pesado. El 4 de abril de 2016, don Francisco Javier Mirón, en calidad de presidente de la entidad de conservación de copropietarios de la urbanización Dehesa de Pancorbo, presentó escrito relativo a la solicitud de recepción de dicha urbanización. Anteriormente, con fecha 23 de marzo de 2016, el Ayuntamiento le había remitido informe emitido por el arquitecto asesor don Isaías Martín sobre la solicitud de incoación de expediente de recepción de la urbanización Dehesa de Pancorbo, y es en contestación al mismo cuando el señor Mirón presenta el escrito antes referido. En él, y bajo el epígrafe de alegaciones, se argumenta que dicha urbanización ha sido recepcionada tácitamente por el Ayuntamiento, citando la oportuna jurisprudencia en apoyo de esta afirmación, y se acaba solicitando que el Ayuntamiento acuerde la recepción de la urbanización conocida como entidad de conservación de copropietarios urbanización Dehesa de Pancorbo. Fundamentos. Según certificación emitida por el secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila en fecha 17 de diciembre de 2004, la urbanización Dehesa de Pancorbo se desarrolló mediante Plan Parcial de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 28 de septiembre de 1976. El correspondiente proyecto de urbanización fue aprobado definitivamente por dicho organismo el 3 de agosto de 1977. Fernando Alcalá Vara, representante legal de la empresa promotora Riolanza S.A., solicitó en fecha 27 de octubre de 1992 al Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la devolución de los avales prestados en su día por el Banco Español de Crédito para responder de la ejecución de las obras de urbanización de la Dehesa de Pancorbo y de otra denominada La Fontanilla. Y el 2 de abril de 1993, la Comisión Provincial de Urbanismo de Ávila acuerda por unanimidad la cancelación de dichos avales. Previamente, el 17 de febrero de 1992, la comunidad de propietarios de la urbanización Dehesa de Pancorbo había comunicado al Servicio Territorial de Medio Ambiente que no existía impedimento alguno para la cancelación de la fianza portada en su día por Riolanza S.A. y devuelto el aval del Banco Español de Crédito. Desde entonces y hasta la actualidad, el Ayuntamiento de Maello ha concedido licencias de obra y primera ocupación, estando las obras de urbanización en uso consentido y tolerado por la Administración, de forma que han de entenderse recepcionadas de manera tácita, sin que luego la Administración pueda ir contra sus propios actos y denegar su recepción. Respecto al procedimiento, se reproduce lo establecido en la sentencia de apelación 581/2012 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, de fecha 21 de diciembre de 2012. Y ya esto lo voy a explicar porque creo que se entenderá mejor si lo explico. Es una sentencia relativa a la urbanización Los Ángeles de San Rafael, del Espinar, que era que uno de los muchos asuntos que se trató en el procedimiento era que el Ayuntamiento argumentaba que los propietarios no habían presentado la documentación que se les había requerido en su día, conforme exige el artículo 206 y 207 del Reglamento de Urbanismo. Y la sentencia dice que eso que no es necesario, o sea, que no es necesario para recepcionar la urbanización que se siga el procedimiento establecido en esos artículos. No sé, y entonces yo concluyo, después de citar esta sentencia. No será, por tanto, necesario el sometimiento a un nuevo procedimiento previsto en el RUCIL, lo que no impide que el Ayuntamiento efectúe las comprobaciones oportunas para verificar el estado de las obras. Considerando que en el escrito presentado por el señor Mirón, objeto de este informe, en su apartado cuarto dice: por todo ello es por lo que ese Ayuntamiento ya ha recepcionado tácitamente la urbanización, debiendo asumir las responsabilidades derivadas de dicha recepción. Ya habida cuenta que una cosa es la recepción y otra la conservación de la urbanización, cabe señalar que en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Parcial, con fecha 13 de octubre de 1989, el Ayuntamiento aprobó la constitución de la entidad de conservación de copropietarios de la urbanización Dehesa de Pancorbo, y la Comisión Provincial de Urbanismo, en sesión de 14 de diciembre de 1989, acordó su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. Dicha entidad se encarga en la actualidad de la conservación de las obras, estableciendo sus estatutos en el capítulo 7 lo siguiente: disolución. Esta entidad podrá ser disuelta por acuerdo adoptado en Junta General y siempre que en este sentido se pronuncien las 2/3 partes de los miembros de la entidad,
y deberá ser aprobada dicha resolución por el Ayuntamiento de Maello. En todo caso, no procederá la aprobación de la disolución de ella mientras no conste el cumplimiento de las obligaciones que estén pendientes. Habida cuenta que el objeto de la entidad, según el artículo 3 de los precitados estatutos, es la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios comunes, urbanísticos, de agua, saneamiento, energía eléctrica, viales, zonas verdes, espacios libres, recogida de basuras, etc., y que según el artículo 5 la duración de la entidad será indefinida, habrá de ser el Ayuntamiento de Maello quien, previo acuerdo de disolución de la entidad, adoptado con la mayoría exigible, apruebe o no, según estime, dicha disolución, como paso previo a la asunción de la obligación de conservación de las obras. Este es mi informe. Como se indica en el informe emitido por la señora secretaria, vemos que es una realidad que el Ayuntamiento de Maello ha concedido licencias de obra y primera ocupación hasta la actualidad, y por consiguiente se entiende que está recepcionada de forma tácita la urbanización de esa de Pancorbo. En base al informe, observamos que no será necesario el sometimiento a un nuevo procedimiento previsto en el RUCIL, y por consiguiente proponemos la recepción formal de la urbanización como se hizo en su día con urbanizaciones como La Fontanilla, siempre y cuando se efectúe por el técnico del Ayuntamiento las comprobaciones oportunas para verificar el estado de las obras y que las mismas estén en condiciones según las normas. En cuanto al otro punto importante a tratar, punto que debemos aclarar en contestación a las palabras que dice el escrito de que el Ayuntamiento deberá asumir las responsabilidades derivadas de dicha recepción, el informe nos dice que una cosa es la recepción y otra es la conservación. Es lógico que habiendo una entidad de conservación y hasta su disolución, es la misma la que se debe de hacer cargo de la conservación. Y hasta que no se disuelva, según como dicen los estatutos, que tiene que ser con una mayoría de 2/3 partes y sea aceptada su disolución por el Pleno de este Ayuntamiento, deberá seguir haciéndose cargo de la conservación de la urbanización. Hay que añadir también, según dice el informe, que estas entidades se crearon de una manera indefinida para este cometido y lo deberán de realizar hasta su disolución. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. Ciudadanos se abstiene de aprobar esta solicitud, puesto que por un lado la señora secretaria da el visto bueno, entendiendo que ya existe una recepción tácita, y por otro el técnico no da el visto bueno por falta de documentación. Los solicitantes exponen que no solo quieren la recepción, sino lo que ello conlleva, es decir, la conservación. Dicha urbanización está constituida legalmente como entidad de conservación y por lo tanto son ellos los que deben mantener sus zonas comunes, al igual que hace La Fontanilla, urbanización ya recepcionada pero con conservación propia. Por lo que, viendo que el horizonte de miras es mucho más amplio, nos abstenemos de aprobar dicha recepción, ya que para que el Ayuntamiento se hiciese cargo de la conservación de la misma, primero se tendría que disolver dicha entidad de conservación, lo que requiere un quórum de un determinado porcentaje de propietarios. Y a día de hoy, pues, no se ha llevado a cabo. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Hombre, nosotros consideramos que es necesario que se cumplan los requisitos que establece el arquitecto en su informe de marzo de 2016. Una vez cumplidos esos requisitos, Vale, pues votaciones para evitar perjuicios a los vecinos del municipio. Pues votaciones para iniciar los trámites de la recepción formal de la urbanización bajo previas comprobaciones oportunas para verificar el estado de las obras por el técnico del Ayuntamiento según las normas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues 3 a favor y 3 abstenciones. Perdón, yo tengo una duda sobre el acuerdo, porque la señora Ferreño lo que ha dicho es que está de acuerdo con que se le exija la documentación que dijo el técnico en su informe en su día. Entonces, ¿cuál va a ser el acuerdo? ¿Que se mantenga esa petición de documentación? Es que luego también le dijo el señor alcalde que no, lo que dijo el señor alcalde es diferente. El arquitecto. He dicho que iniciar los trámites de recepción formal de la urbanización bajo previas comprobaciones oportunas para verificar el estado de las obras por el técnico del Ayuntamiento según las normas. Pero eso es distinto al otro. Lo de verificar el estado de las obras, que también lo digo yo en mi informe, sí, es una cosa.
Y lo de que usted propone de que se haga tal y como dice el técnico en su informe es otra cosa distinta. Que se cumpliendo los requisitos que establece el arquitecto en su informe. Pues claro, pero eso es diferente a lo que... El arquitecto sí tiene toda la documentación. Sí. Sí, en el informe ese viene, el informe de marzo. Sí, sí. Pero claro, es diferente lo que dice el señor alcalde, la propuesta del señor alcalde es diferente a la suya. El arquitecto dice: certificado final de obra expedido por la dirección técnica y de los documentos parciales que contemplan el proyecto de obras de urbanización realmente ejecutada y cumplimiento de considerados, separatas con los proyectos de suministro de energía eléctrica, red de baja tensión, alumbrado público, marcado trazados de líneas, secciones, pases de calles y la forma de ejecución, certificados de las instalaciones, boletines, separatas de abastecimiento de agua, marcando ubicación de la estación, depósitos trazados, secciones, pases de calle y la forma de... Eso es lo que dice el informe, que no es necesario. Sí, no, eso es lo que dice el informe, que es necesario que presenten los propietarios para poder recepcionar. Y es lo que la señora Ferreño propone, que es distinto a su propuesta, a la propuesta que usted formuló, de que él compruebe cómo están las obras. La propuesta que formulamos es la que dice el informe, que es necesario una recepción expresa. Sin presentar la documentación que se exige, que exige el técnico. No, tiene que ir el técnico a valorar y verlo para juntar las fotografías. Ya, pero es como dice el informe suyo. Si no hay final de obra, él no lo puede aportar. Una cosa es lo que digo yo en mi informe y otra cuestión diferente es lo que dice el técnico en el suyo, que es lo que mantiene la señora Ferreño. Él tiene que ir y comprobar. Sí. Claro, pero que la recepción expresa, o sea, que proponemos nosotros, es la que se dice en el informe mío suyo. Que se compruebe si todo está bien, hombre, para evitar perjuicios a los vecinos. Sin la necesidad de presentar la documentación que exigía el técnico en su día en su informe, que usted ha leído. Yo es lo que he entendido en ese momento, en lo que he leído, sí. Pero el señor alcalde dice que va a ir in situ, ¿no? Y va a comprobar todo, a ver si está todo en condiciones, es distinto. Sí, pero es como dice el informe, la recepción que proponemos nosotros, que no es justamente lo que dice... No es lo que dice la señora Ferreño. No es lo que dice. ¿Se puede hablar? ¿Se puede tomar la palabra o no? Sí, no? puede hablar. Perdonad. Es que ahora mismo estoy un poco despistada. Es que ese informe que la señora Ferreño dice es muy anterior a las últimas a los últimos documentos que se han presentado. Entonces, por lo que veo aquí no se dice las últimas alegaciones que nosotros hemos dicho. Entonces, creo que hay una pequeña diferencia de lo que dice ella a lo que... A ver si lo puede aclarar la señora. A ver, lo que proponemos nosotros es la recepción expresa que dice el informe, que no es el informe del arquitecto. Ese es muy antiguo. O sea, hay otro posterior. Hay más cosas, claro. Es que no hay otro informe posterior del arquitecto. Ah, del arquitecto no. No, el informe del arquitecto es ese. Pero después hay otra alegación. Ustedes han presentado unas alegaciones aquí a las que yo he hecho referencia ahora cuando he leído mi informe. Claro, ella a lo mejor no ha entendido. Pues no lo sé. Yo lo que he dicho es que a mi criterio, no a mi criterio, sino con el criterio de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respecto al caso de Los Ángeles de San Rafael, que es un caso asimilable, no hacía falta presentar la documentación que en su día decía el Ayuntamiento del Espinar. Entonces yo lo he asimilado a este caso. Entonces, la sentencia dice que no era necesario presentar esa documentación, que es la que exige el arquitecto. Entonces, nosotros proponemos, según el informe y según la sentencia, hacerlo así, de esa manera. Claro. Que ese informe, que es el que usted ha leído así... Lo he leído todo. Lo he leído todo. Es el que ha emitido el 8 de junio del 2016. Pues ya no recuerdo cuándo lo hice, pero... Lo que ponga ahí, sí. Era de esa época más. Es el único que yo he visto. A ver. No lo tengo ahora. Ese es el que no. Que necesite demostración. Sí, ese es. El 8 de junio.
Bueno, pues entonces lo aclaro. En base al informe emitido por la señora secretaria en fecha 8 de junio del 2016, mi voto es a favor. Nosotros igual. En base a este informe, nuestro voto es a favor. Sí. 3 votos a favor, Nosotros votos en nos contra. abstenemos Pues 3 por abstenciones. la ¿Sí? disparidad que hay entre unos y otros. Pues 3 a En favor y función. 3 abstenciones. Bueno, continuamos. Seguimos al siguiente punto. Informes emitidos a instancia de la Alcaldía Presidencia sobre la recepción de la urbanización ampliación de esa de Pancorbo. Este caso podemos decir que es un caso parecido al punto anterior, aunque con algunas diferencias. Se pidió un informe a la secretaria y otro a la Diputación para aclarar 3 puntos. Los dos hemos comprobado que apuntan en la misma dirección y están de acuerdo uno con el otro. Paso a darle, si puedes, das lectura al informe de la Diputación y al tuyo. Bueno, pues como ya dijo el señor alcalde, me dijo que emitiera un informe sobre este asunto y lo hice. Bueno, en cumplimiento de la providencia de alcaldía 18 de mayo de 2016 y tal como regula el Real Decreto 1174/87, pues emito el presente informe. Antecedentes. Por sentencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, de fecha 21 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento de Maello vino obligado a ejecutar subsidiariamente en la urbanización ampliación de esa de Pancorbo las obras de electricidad e iluminación y obras de pavimentación, descritas en los folios 6 a 9 del informe del perito judicial don Manuel Torres Montero. En cumplimiento de la misma, el Ayuntamiento, tras la tramitación de los oportunos expedientes, adjudicó dichas obras, que fueron ejecutadas en los términos exigidos, levantando las correspondientes actas de recepción. Con fecha 4 de diciembre de 2013 se extendió el acta de recepción de las obras denominadas electricidad e iluminación en la urbanización ampliación de esa de Pancorbo, y el 19 de junio de 2014 se levantó acta de recepción de las obras de pavimentación de viales. Fundamentos. Conforme al artículo 206 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, una vez terminada la ejecución de las obras de urbanización incluidas en una actuación urbanística, procede su recepción por el Ayuntamiento. Si la urbanización fue ejecutada por el propio Ayuntamiento, la recepción se realiza conforme a la legislación sobre contratación administrativa. Considerando que las obras antes señaladas fueron ejecutadas subsidiariamente por el Ayuntamiento, en cumplimiento de la sentencia mencionada, las actas acreditan su recepción. Por otra parte, la ocupación efectiva de las obras y su puesta en servicio para el uso público produce los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras, aunque no exista acto formal de recepción. Dicho acto no tiene carácter constitutivo, sino meramente probatorio o de comprobación de la idoneidad de las obras para su puesta en uso. En consecuencia, si por el transcurso del tiempo desde la terminación de las obras de urbanización se deduce de manera indubitada una puesta en servicio de las instalaciones y viales de forma consentida y tolerada por la Administración, se producirán los efectos y consecuencias propios de la recepción. Por lo tanto, las obras de urbanización ejecutadas con anterioridad a las realizadas subsidiariamente por el Ayuntamiento, a fin de concluir las mismas y posibilitar su recepción, habrían sido objeto de una recepción tácita. La utilización de las obras, en general, todos los actos o conductas que denoten la recepción, implica que la misma se ha producido, por lo que la Administración no puede ir en contra de sus propios actos y denegarla. En consecuencia, entendiendo la naturaleza del acto de recepción de la urbanización como un acto reglado, en cumplimiento de la sentencia recaída y por seguridad jurídica, el Ayuntamiento realizará de oficio el acto formal de documentar y recepcionar la urbanización. A tal fin se levantará acta en la que se haga constar que las obras de urbanización están finalizadas, acompañada de la documentación gráfica, fotografías, demostrativa del estado de las mismas, que será firmada por el Ayuntamiento y la entidad de conservación. Respecto a los viales y zonas verdes, se comprueba que los mismos están inscritos en el inventario municipal, como consta en el informe emitido por esta funcionaria el 23 de marzo de 2016, y en el que se especifica que existe una inscripción de una zona verde de 180.310 metros cuadrados que corresponde tanto a la urbanización de esa de Pancorbo como a la urbanización ampliación de esa de Pancorbo, por lo que el arquitecto asesor habrá de identificarlas y describirlas separadamente para inventariarlas correctamente. En cuanto a su inscripción, se estará lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, conforme a los datos que obran en el inventario de la Corporación. 26 de mayo de 2016.
Vale, también solicitamos un informe a la Diputación y paso a leer el informe. Por el Ayuntamiento de Mayo se solicita informe en relación con 3 cuestiones concretas relativas a una urbanización con más de 35 años de antigüedad, localizada en su término municipal, indicando que consecuencia de una sentencia judicial el Ayuntamiento se vio obligado a ejecutar las obras de urbanización, condenando asimismo a la empresa propietaria de los terrenos a ceder los viales y zonas verdes y la recepción de la urbanización. Tras las anteriores consideraciones, se solicita informe sobre los siguientes particulares que se relacionan por el mismo orden en el que se informan. Primero, si cabe aplicar el artículo 206 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para realizar la recepción de las obras de urbanización. Segundo, procedimiento a seguir para inscribir en el registro de la propiedad las superficies de cesión obligatoria. Tercero, cómo solucionar las discrepancias existentes en cuanto a las superficies objeto de cesión obligatoria al no corresponderse las que aparecen en el plan con la realidad física del terreno. El informe. Primero, con posterioridad a la presente solicitud, se ha remitido copia del informe realizado por la señora secretaria de la Corporación sobre esta cuestión, con el que básicamente se muestra expresa conformidad con el técnico que suscribe. Segundo, comenzando el informe por la cuestión relativa a la recepción de las obras de urbanización, se considera que la misma puede realizarse de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que determina que cuando la urbanización se realice por el propio Ayuntamiento, la recepción se lleva a cabo de conformidad con la legislación sobre contratación administrativa, remisión que habrá de entenderse realizada en la actualidad a los artículos 222.2 y 235 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Sobre la recepción de las obras, el artículo 222.2 determina la necesidad de que se produzca un acto formal dispositivo de recepción o conformidad con la obra en el plazo de un mes desde su finalización, indicando el artículo 235 que a dichos efectos se levantará el correspondiente acta. De conformidad con lo expuesto, es opinión del técnico que se suscribe que procede levantar el correspondiente de acta de recepción de la urbanización, ejecutada por el Ayuntamiento en cumplimiento de una sentencia judicial, considerándose conveniente a dichos efectos que se cite a dicho acto a la entidad urbanística de conservación. Tercero, la segunda cuestión planteada, que también es objeto de informe de Secretaría, al que hemos hecho referencia, se refiere a la inscripción en el registro de la propiedad de las superficies de cesión obligatoria, respecto de la que se indica que están incluidas en el inventario municipal de bienes, extremo determinante en tanto al que no encontrarnos ante un sector en el que esté consolidada la edificación permitida por el planeamiento, se torna inaplicable el artículo 30 del Real Decreto 1093/1996 sobre normas complementarias al reglamento de ejecución de la ley hipotecaria. Siendo esta la situación, habiendo desaparecido la empresa urbanizadora, la inscripción tanto los viales como los terrenos que conforman la cesión obligatorias incluidas en el planeamiento, cabría llevarla a cabo al amparo de lo dispuesto en el artículo 206 de la ley hipotecaria, que regula inmatriculación de bienes de titularidad pública, para lo que se precisa la aportación de una certificación administrativa, previo informe favorable de sus servicios jurídicos, acompañando la correspondiente certificación catastral, descriptiva y gráfica de la parcela o parcelas catastrales, bien entendiendo que este procedimiento solo es utilizable en relación con fincas que no están inmatriculadas en el registro de la propiedad correspondiente, circunstancia que no se recoge en la información remitida. Cuarto, la última de las cuestiones planteadas se refiere a la forma en que se pueden solucionar las discrepancias existentes en cuanto a las superficies objeto de cesión obligatoria, sobre las que se indica que no se corresponden con las que aparecen en el plan con la realidad física del terreno. Para resolver esta cuestión se considera necesario el que se emitan los correspondientes informes técnicos en los que se concrete la discrepancia que existe y se determine el origen de la misma, en tanto que la posible solución será distinta dependiendo de si nos encontramos ante meros errores de medición o planos o ante una irregular ocupación de los terrenos que se contemplan en el planeamiento como zona verde. Una vez se cuente con esta información, se habrá de valorar la forma de solventar la concreta discrepancia a la que se hace referencia a la solicitud del informe.
Para que conste, emito el presente informe significando su carácter no vinculante en Ávila. Félix Burgos López, asesor jurídico. El primer punto parece que está claro. Según los informes, tiene que haber un acto de recepción formal previa comprobación por el técnico del ayuntamiento, como es en el punto anterior. Nosotros estamos a favor, en base a los dos informes y sobre todo el de la señora secretaria, de realizar de oficio el acto formal de documentar y recepcionar la urbanización en los términos que se indican en el informe. Respecto a los viales y zonas verdes, es cierto que están inscritos en el inventario municipal y que es el arquitecto asesor quien tendrá que identificarlas y describirlas separadamente para inventariarlas correctamente. Tiene la palabra la señora secretaria para que informe a este pleno sobre los mismos, su situación, si es necesario registrarlos y para informarnos del cumplimiento de la sentencia sobre la cesión de viales y zonas verdes. A ver, en la cesión de viales y zonas verdes, entiendo yo, es mi criterio. Yo puedo equivocarme, pues, o vosotros podéis no estar de acuerdo con él. A mí me parece que la cesión se ha producido por Ministerio de la Ley, que es como se denomina. Porque la urbanización ya tiene 35 años, los viales tienen que ser públicos necesariamente, porque si no, no tendrían la condición de solar, ni se hubieran podido dar licencia, ni nada de nada. Y están inscritos además en el inventario de bienes. ¿Eso qué quiere decir? Que la corporación en su momento como público los consideró. Poco más hay que decir al respecto. En cuanto a la inscripción, pues sí que es cierto que la Ley de Patrimonio del Estado dice que las administraciones, antes no era así, pero ahora con esa ley sí que dice que deberán inscribir sus bienes de dominio público. También es cierto que pocas administraciones lo hacen, porque claro, aunque se haga con una certificación administrativa, pues eso tiene un coste. Es caro, o sea, inscribir todos los viales de un término municipal. Respecto a la necesidad de la inscripción, pues yo creo que una vez que se acredite mediante el acta de recepción de que la urbanización, valga la redundancia, está recepcionada y que sus viales y zonas verdes son de dominio público, pues que con eso sería suficiente, a mi criterio. Bien, entonces tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. Nosotros damos por hecho que ya había una recepción tácita y que, puesto que el Ayuntamiento ejecutó las obras de electricidad e iluminación y pavimentación de viales, es lógico que la recepción se lleve a cabo, aunque no se especifica que esa recepción no implica que el Ayuntamiento sea el encargado de la conservación de dicha urbanización, puesto que la misma, al igual que la anterior, está constituida como entidad de conservación y les corresponde a ellos la conservación de la misma. Asimismo, no queda claro cuáles son las superficies objeto de cesión obligatoria a este Ayuntamiento, ya que en su día la certificación del final de obra de dicha urbanización no se realizó correctamente, puesto que la promotora y la Junta de la Comunidad de Propietarios llegaron a un acuerdo y la promotora les cedió zonas verdes además de dinero. Y el Ayuntamiento no sabemos si por falta de información, a sabiendas o no intervino en esa certificación del todo ilegal. Ante todas estas cuestiones que no nos aclaran del todo la recepción de esta urbanización, nos abstenemos de aprobar la recepción de la misma. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Pues nosotros votamos a favor de que se recepcione en base al informe emitido por la señora secretaria de fecha 26 de mayo de 2016. Y además insistimos en que se cumpla la sentencia en todos sus términos y que se pueda recuperar el dinero que ha salido de las arcas municipales. Bueno, pues procedemos a la votación. Vamos a votar un acto de recepción formal, como en el caso de anterior. Aclarar también, como había dicho Ciudadanos, que en este caso pasa lo mismo en el tema de la conservación, en el mismo caso que el anterior. Hay una entidad de conservación y mientras que no esté en funcionamiento es ella la que se tiene que hacer cargo de la conservación. Entonces vamos a votar en base al informe. Tenemos una votación de la recepción formal en los términos que hemos dicho anteriormente con la anterior urbanización, y siempre que el técnico también pues vaya a la urbanización y compruebe todo que esté correcto de acuerdo a las normativas. Y procedemos a la votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones, pues el mismo.
Pasamos al siguiente punto. Punto 7. Resoluciones de alcaldía presidencia. Tiene la palabra la señora secretaria. Bueno, desde la convocatoria del último pleno hasta la convocatoria de este que estamos celebrando, pues el alcalde presidente ha dictado la resolución número 60 del 24 de abril de 2016 hasta la de la convocatoria de este pleno, que es la número 80 de 23 de junio de 2016. Pasamos al siguiente punto, 8. Mociones urgentes si las hubiera. ¿Hay alguna moción al partido? Siguiente punto, ruegos y preguntas. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. Primera pregunta. Después de un año de gobierno y de que aprobasen una auditoría, nos gustaría saber cuál es el resultado a día de hoy de la misma. Pensamos que han tenido tiempo suficiente para hacerla y, sin embargo, de momento no han dicho ni pío. No sé si nos podrían aclarar algo sobre cómo va el estado de dicha auditoría. Siguiente pregunta. No vas a aclarar nada. Voy a contestar todas las preguntas en el siguiente pleno. Vale. ¿Te cuentas mal? Sí. Vale, hay quejas de que en la piscina han puesto un cartel de que no se pueden bañar de 3 a 4. ¿A qué obedece esta decisión? Una piscina pública tiene un horario y si la persona ha pagado no le puede decir que a una hora concreta no se puede bañar. Es absurdo. Habrá que buscar otra solución porque esto nos va a traer muchos problemas. Sería la segunda. Tercera, presentamos un escrito solicitando que se instale un sistema de grabación de vídeo por parte del ayuntamiento y no hemos tenido respuesta. ¿La vamos a tener? Cuarta, varios vecinos se quejan de haber metido escritos que en pleno no hemos visto y a los cuales tampoco ha contestado. Pensamos que todo el mundo se merece una respuesta, sea para bien o para mal, y así poder actuar en consecuencia. ¿Piensa usted contestar todos los escritos que le han presentado o solo los de sus amigos? Y quinto, hemos visto que se ha reunido con bancos y nos gustaría saber si hay alguna posibilidad de que en el futuro se instale alguno en el pueblo según las conversaciones que haya tenido. Nada más. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. No, no tengo ninguna pregunta. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, se cierra la sesión. Muchas gracias.